Manny Pacquiao, T-Rex arms. Pop, pop, pop. Muchos creían que Manny Pacquiao estaba con un pie en el retiro, pero este se negaba a colgar los guantes y para demostrar que quedaba mucho Pacquiao, tomó uno de los retos más importantes en las 147 libras, que era enfrentar al campeón de la Asociación Mundial de Boxeo en tal categoría, que era el norteamericano Keith Thurman. Este era un joven invicto y habilidoso, quien desea haber tomado la pelea para mandar al retiro al multicampeón filipino, también para demostrar que no había nadie mejor que él según sus palabras, pues ya se había enfrentado antes a peleadores más peligrosos que el Pac-Man, y a todos les había dado una tunda, explicando que contra Manny Pacquiao por supuesto y no sería diferente. Y es que Thurman no solo había derrotado a gran oposición para mantener su récord invicto, sino también para conservar y defender su campeonato mundial, desde que se lo había ganado de manera contundente al mexicoamericano Robert Guerrero el sábado 7 de marzo del año 2015. A pesar de que Pacquiao es una leyenda viviente y en mi opinión se ha ganado el respeto del mundo boxístico, Thurman pensaba de manera diferente y lo agredió verbalmente como nunca antes nadie lo había hecho, diciendo que ya era un viejo acabado y que lo crucificaría para el día de su pelea. También se burlaba de su manera de pelear y de su pasada derrota contra el australiano Jeff Horn, en la que el Pac-Man había sido despojado de su título de una manera muy controversial, pues esto lo utilizó el estadounidense para atacarlo, diciendo que sus pequeñas manos no habían sido capaces de tocar a ese peleador de bajo nivel. Eso demostraba que el nivel que Thurman tenía era mucho más alto que el de Pacquiao. Después, y ya estando frente a frente, se burlaría de cómo lanzaba los golpes Pacquiao, diciendo que parecía un T-Rex con sus pequeñas manos que no le hacían daño a nadie, a lo que Pacquiao respondió serenamente, diciéndole que este se sentía más motivado que nunca y que vería un Pacquiao de 25 años sobre el ring. Thurman tenía mucho talento y eso era innegable, pero ofender de esa manera a Pacquiao era demasiado atrevido, y darlo por acabado era bastante soberbio de su parte, sabiendo las capacidades de esa máquina que algún día fue el más temido del planeta. Pues llegó la esperada fecha de la pelea. Pacquiao retaba al joven y campeón invicto Keith Thurman, con la expectativa si veríamos al mejor Pacquiao destrozando a un nuevo engreído. Apenas había comenzado el combate y el ídolo filipino tiraba de manera estrepitosa a Thurman con una velocidad apabullante. Thurman no creía lo que estaba pasando y en unos solos segundos ya había sido sacudido de fea forma, con una probadita de lo que significaba enfrentar a una verdadera leyenda. Tal parecía que quien era más joven era Manny Pacquiao, pues este no dejaba pasar instante alguno para castigar con mortíferas combinaciones que no había defensa que las pudiera contener. Había momentos donde el todavía campeón de la AMB sorprendía y aterrizaba grandes golpes sobre el filipino, pero nada que pusiera en predicamentos a este. Incluso en los últimos rounds, Pacquiao logró meterle un bombazo al estómago que dejó sin aire al estadounidense, que aunque no se fue a la lona, tuvo que huir todo el round para sobrevivir. A sabiendas de que Pacquiao tenía desventaja física por la edad y por el mayor tamaño de Keith Thurman, los golpes de Pacquiao dañaban mucho más y esa era por supuesto la clave de la pelea, en la que Pacquiao había dominado un tipo que no solo se autollamaba mejor que el filipino, sino que le había faltado al respeto innecesariamente, y había culminado en una cerrada de boca monumental, donde Thurman había perdido su invicto, su título y por supuesto que su dignidad.